Les quiero hablar de una escritora que ha llamado mi atención. Se llama Valeria Luiselli. Hace poco la nombraron con el premio del American Book Award por su ensayo Los niños perdidos, que escribió en el 2016. Es un ensayo que habla sobre la problemática de los niños migrantes, un tema muy actual en Estados Unidos, y sobre el proceso legal que sufren estos niños en Estados Unidos. Ella ha trabajado como traductora justamente en estos casos de corte de menores. Valeria Luiselli nació en la Ciudad de México, es muy joven, 35 años, estudió en literatura, filosofía y literatura en la UNAM. Posteriormente se fue a Estados Unidos, por eso es que vive ahí desde el 2008, para hacer un doctorado en literatura comparativa. Muy interesante tema, me parece. Y se nota en su manera de hablar, se nota en su escritura que conoce y le gusta hacer referencias literarias importantes. Está casada con un escritor, es Álvaro Enrique. Yo no lo conozco, no he leído nada de él. Sé que también obtuvo un premio importante, el Herralde, y es hermano de Jordi Soler. A él sí lo conozco. En varias pláticas me gusta hacer referencia a su libro Los Rojos de Ultramar, que ha tenido un impacto sobre mí. Bueno, pasemos a lo que ha escrito Valeria. No tiene ensayos, Papeles falsos del 2010. Novelas como Los ingrávidos, que es la que vamos a tratar en esta cápsula, del 2011, La historia de mis dientes, del 2014, y por último, como hablábamos, Los niños perdidos. Pasemos a Los ingrávidos. Esta novela llegó a mis manos por mi grupo literario. La novela la acaban de traducir al sueco y se escribió en varios periódicos, inclusive se habló en la radio sobre ella y llamó nuestra atención. Además, Valeria visitó Estocolmo, tuvo una conferencia en el Instituto de Cultura y tuvimos la oportunidad varias de nosotras de ir a escucharla, muy interesante. Entonces, ¿de qué tratan Los ingrávidos? ¿No? Es una novela que te lleva a Nueva York y te relata la vida de dos personajes. Estos personajes se cruzan inclusive literalmente, ilustrativamente en el metro, en los vagones del metro, se llegan a ver, son dos voces de ellos dos y al final se funden en una voz. Que esto es un poco lo interesante y lo que ella maneja con este libro. Es la historia de una mujer que es escritora, un alter ego tal vez de Valeria Luiselli, aunque le preguntaron ahora en la conferencia si era una biografía, una autobiografía, y ella dijo que no. Y un poquito así como que no me hagan esta pregunta. Yo creo que a muchos escritores se la hacen, que si uno refleja, ¿no? y como escritor quieres decir, no, es otra persona. Entonces esta es la historia de una mujer que narra su vida en México. Tiene dos hijos, tiene un marido, está escribiendo. El marido también es escritor, revisa de vez en cuando lo que ella hace y va transcurriendo su vida. Al mismo tiempo que recuerda la vida que tuvo en Nueva York. Cuando era joven, cuando compartía piso con muchísima gente, tenía la particularidad de tener varias llaves y de vez en cuando les dejaba la llave a un amigo o a otro. Entonces van pasando por esta narrativa, diferentes personajes que son muy interesantes. Yo lo disfruté mucho. Los amigos que llegan, se quedan 1 o 2 noches, se van. Ella comparte ciertas cosas con unos, con otros. Se acuesta con uno, con el otro. Pero en fin, es una manera de decir que la vida pasaba en Nueva York, que ella la vivía con total libertad. Y al mismo tiempo te cuenta cómo trabajaba en una casa, en un sello que se dedicaba a buscar a talentos latinoamericanos, a nuevos escritores que no se conocieran en Estados Unidos para poder darlos a la luz, ¿no? Una especie de búsqueda de un Roberto Bolaños, lo menciona ella en la novela, ¿no? Que llegó a ser como un boom en la literatura latinoamericana en Estados Unidos. Esta escritora está luchando por salir avante en su profesión y como no encuentra ningún talento, decide falsificar una traducción sobre poemas de Gilberto Owen, un poeta y diplomático mexicano que realmente existió a principios de siglo, en 1900, y que vivió y murió en Nueva York.
Obviamente no pasa esta traducción y la corren de la editorial. A posteriori, años más tarde, ella decide retomar la historia y escribir sobre Gilberto Owen. Aquí empieza lo bueno. En este momento, la historia de Gilberto Owen va apareciendo en este libro. ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo pensaba él? A tal grado que la voz de Gilberto va cobrando un protagonismo que llega a fundirse con la voz de aquella mexicana escritora que empieza el relato. Al final de la novela no sabes quién es el que habla. Como dice Valeria, esta historia no es lineal, es una historia con varios tiempos, varias voces. Es una novela horizontal contada verticalmente. Es una prosa corta, directa, tiene tonos cómicos. Siento que es una voz inteligente, sin redundancias ni adjetivos. A veces un poco corta para mi gusto y es por eso que se le llama que es como el estilo es una novela fragmentada, ¿no? O sea, que van siendo pedazos. Lo que maneja ella es fragmentos, pero fragmentos que adquieren una tonalidad corta pero profunda, o sea, llega ahí. Yo sí sentí como mi crítica personal que no llegué a conocer del todo a los personajes. Pude saber un poco de la vida de la escritora que está hablando sobre Gilberto Owen, un poco sobre Gilberto Owen, pero me da la impresión que Valeria no quería que nosotros conociéramos a fondo los personajes. No era lo importante de la trama, lo importante era ver cómo el tiempo, el espacio y sus voces se mezclaban. Y a todo esto hay un elemento importante, ¿no? Un elemento fantasma, que es un poco a lo que va el título del libro, ¿no? Los ingrávidos. A medida que vamos leyendo, que nos vamos enterando de las vidas de ellos dos y sobre todo de la vida de Gilberto Owen, es cuando el personaje va perdiendo gravedad para dar paso tal vez a la importancia solamente de los hechos, se van difuminando como si fueran fantasmas. Y bueno, ella te habla de un fantasma, que hay un fantasma que vive con ella y con los niños. Y siempre te queda la duda, ¿será que realmente eran fantasmas? ¿Nos está hablando de fantasmas? ¿Existió ella? ¿O tal vez nunca existió? ¿O existió Gilberto Owen como fantasma que vino a recordarle a nuestra protagonista que aquí estaba? Esto es lo maravilloso de la literatura, se los dejo a su interpretación. Y hablando sobre fantasmas, los voy a dejar con un pequeño fragmento de lo que escuché de Valeria cuando la entrevistaron aquí en Estocolmo, y es precisamente sobre México, sobre la muerte, sobre los fantasmas, y hizo una referencia muy interesante a Juan Rulfo y a su Pedro Páramo, que para mí es una obra maestra de la literatura mexicana. Los dejo con esto. There's a Mexican writer called Juan Rulfo, extraordinary writer. He only has 2 books, one of them called Pedro Páramo and the other one called Llano en Llamas. And he was extraordinarily timid, and famously he had to give a talk in Spain once, and he was about to go out to a theater. He saw the people. He asked where the bathroom was. He went into the bathroom, and there was a window, and he climbed out the window. He left. As I was reading this in the crowd, I thought about the way it seems to be interested in dissolving the boundaries between literature and life, but also between life and death. And I was thinking, to what extent would you be comfortable calling this a ghost story? Well, it's a good question, and I'm glad that Rulfo came up just a second ago, because in the Mexican literary tradition, ghostliness is not, it has nothing to do with something that spooks you, or not even like in the Edgar Allan Poe sense, or something that belongs to the realm of horror, really, but a much more interiorized world, the world of the dead. Like it's not that. There's this cliche of Mexicans loving
the Day of the Dead and there's flowers and music. Yes, all of that is true, but it's not. It's not. I mean, we do suffer our dead, of course, and we live in a country with a brutal current circumstance of violence. But I do think that to a degree there is like a sense that the dead are present